Bueno, reitero las buenas noches y el gusto de estar acá en San Marcos, mi casa de estudio. Yo había pensado algunas cosas para hablar, pero algo de lo que ha dicho Felipe me ha puesto un poco preocupado. Hasta la mañana íbamos a caminar 180 kilómetros, pero ahora me dice que son 200. 20 kilómetros puede ser la diferencia entre regresar bien y regresar mal, ¿no? Entonces, empezando por eso ya se me hace un poco complicado hablar, porque uno se mentaliza para cierta distancia y te vayan cambiando. Y el problema mayor es que yo creo que cuando estemos allá van a ser más de los 200, ¿no? Entonces mejor ya ni pensar. Bueno, pero trataré de ordenarme y hablar un poco lo que ya tenía pensado. Antes que nada, vuelvo a repetir, es un gusto estar en San Marcos, estar acá en el 1A. La última vez que estuve aquí fue hace una semana, creo, en la despedida del profesor Orbegoso. Y volver ahora es una emoción, ¿no? Es bastante emocionante. Bueno, ahí al costado están viendo algunas fotografías que más o menos tratan de explicar lo que es el libro. Bueno, estoy acá en el 1A como estuve en el año 90 cuando recién ingresé, y una de las primeras imágenes que yo tengo de San Marcos en esa época es estando acá sentado viendo una película. La película no terminó porque hubo un bombazo y tuvimos que salir disparados. En esa época ingresamos a estudiar y esa época fue la que me tocó vivir. En San Marcos aprendí muchas cosas, no solamente en las aulas, sino también en los pasillos y a veces hasta fuera de la universidad, en algunos lugares que imagino que ustedes también conocen. Los primeros viajes que planifiqué en mi vida los planifiqué en los pasillos de San Marcos. Los primeros viajes los hice con compañeros de la universidad. Y los amigos que más tiempo perduran son los que conocí acá. Algunos están acá viéndome y espero que digan qué cosas sale este muchacho que puede venderlos, pero no se preocupen, cualquier cosa que hable, si es malo, la asumo yo, ¿no? ¿Cómo llegué a San Marcos? Quizás un poco por casualidad. ¿Cómo llegué a comunicación social? Por un pálpito. Yo no sabía que esta iba a ser mi carrera, no estaba seguro que me iba a gustar, pero por lo menos siempre pensé que era mejor que estudiar ingeniería o medicina, cosas para lo cual me di cuenta que estaba totalmente negado, como lo digo en algún texto del libro. Entonces llegué a letras porque, bueno, ¿no? De repente no era tan malo. Yo no puedo mentirles, no les voy a decir que yo desde chiquito quería ser periodista, que llenaba el periódico mural del colegio y cosas así. No les voy a mentir diciendo que siempre fui un gran lector y nada de eso. Yo llegué, como les digo, porque me pareció que podía ser una opción. Y una opción que por el que la gente que me conocía pensaba que era un tremendo error. Yo de joven, bueno, de más joven porque sigo siendo joven, yo de joven era una persona bastante tímida. Tenía muchos problemas para expresarme, para hablar, para empezar una conversación. Tenía miedo de llamar por teléfono. Y dentro de la visión que se tiene de un periodista, siempre se tiene la imagen de que el periodista es una persona entradora, que le cierra la puerta y se mete por la ventana. Y yo no era así. Entonces, a pesar de eso, postulé la carrera y yo pensaba, pues en el momento ya veré cómo soluciono el problema, ¿no? Nunca tuve miedo, me metí a la carrera pensando que de alguna manera yo iba a solucionar ese problema. Y bueno, creo que con el tiempo lo hice y llegué a mentalizarme que cuando era trabajo tenía que olvidarme de la timidez y que cuando era trabajo tenía que preguntar aunque no quisiera, aunque me diera miedo, y si tenía que llamar por teléfono tenía que hacerlo. Nunca fue fácil, nunca lo es hasta ahora. Yo recuerdo cuando recién empezaba comisiones que antes de entrar a la comisión he dado 3-4 vueltas alrededor de la manzana para animarme. Cuando tenía que llamar a alguien para coordinar una entrevista también lo he hecho. Yo lo he pensado, he visto el teléfono, lo he levantado, lo he vuelto a marcar, no sé. Todo eso lo he superado y esa es la demostración de que cuando uno quiere hacer algo, por más que de repente tus condiciones o tu carácter no te ayuda mucho, uno puede desarrollarlo. Y lo mismo ha pasado con los viajes. Mi condición física, como Felipe bien sabe, no es de las mejores, pero como él dice, no hay que ser persistente. Y por eso es que me preocupa que sean 20 kilómetros más, porque voy a tener que persistir 20 kilómetros más y eso no es muy recomendable. Como digo, fue acá en San Marcos donde empecé a viajar, y cuando estaba acá en San Marcos nunca pensé que iba a hacer crónicas de viaje, ni siquiera en los trabajos alguna vez escribí una crónica de viaje. Cuando yo viajaba en San Marcos no viajaba con ánimos de escribir, no viajaba con otro tipo de motivaciones. Pero esos viajes, más allá de las motivaciones que hayan sido, me enseñaron que me gustaba viajar y me enseñaron que me sentía muy bien cuando viajaba. Y en el primer viaje que hice, que fue un viaje a Tarma, aprendí también que no me daba soroche, ¿no? Que podía estar lejos de mi casa sin extrañar a nadie, y algo que aprendí que no tenía previsto es que no era cabeza de pollo tampoco, ¿no? Entonces en este viaje me di cuenta de eso.
Posteriormente, ya cuando comencé a trabajar, como dijo Jesús, yo empecé en la revista así como practicante, y ahí fue donde se me dio la primera oportunidad de viajar para escribir ya profesionalmente en una revista que salía a nivel nacional. Y cuando me lo propusieron, hice algo que yo siempre he tratado de hacer desde que trabajo. Me dijeron, ¿puedes ir? Y yo dije inmediatamente, dije que sí, aunque no estuviera muy seguro, aunque nunca, en esa época nunca había viajado en avión, nunca había salido de comisión para trabajar en provincias, nunca había viajado con un reportero gráfico, o sea, estaba en nada, ¿no? Pero cuando el editor me preguntó, yo le dije si puedo. Lógicamente no le dije, oye, nunca he viajado en avión, nunca he hecho esto, ¿no? Porque si no, seguramente no me mandaba ni a la esquina. Pero al momento de decirme sí, sí, claro, yo puedo. ¿No? Fui, viajé creo en un expreso aéreo, que nunca había viajado en avión, como les digo, y este avión paraba en todos los pueblitos, o sea que de ahí se me quitó el miedo al avión, del aterrizaje y la partida, porque lo hice como si hubiera viajado toda mi vida. Creo que fue un 10 aterrizaje con un solo viaje, porque paraba en todos los pueblos de la selva, ¿no? Entonces ahí empezó lo de la crónica de viaje, me gustó, regresé, es satisfactorio cuando tú recién estás empezando, te regresas de viaje y ves tu nota publicada. Recuerdo que le hicieron una llamada en la portada con algo así como ranas enanas que producen cocaína, algo así, el titular un poco sensacionalista, pero salió, y era ahí, uno se sentía satisfecho. Yo había viajado, había vencido mi timidez, había ido al sitio, había investigado, había preguntado por todos lados y había logrado hacer un reportaje. Entonces yo me ponía en esos momentos, cuando estás ahí, comparaba como cómo eras cuando empezaste, ¿no? Y cómo habías vencido tus propias limitaciones. Después seguí trabajando, y a partir de eso, cada vez que trabajaba en algún sitio, siempre trataba de escaparme para irme de viaje. Trabajé en un suplemento de transporte, hasta al final le creamos una página de turismo porque teníamos ganas de viajar, ¿no? Entonces había que crear una página, ¿no? Y comenzamos a viajar. Como dice Jesús, hay que ser ingeniosos, buscar invitaciones, o por último, en ese suplemento hasta yo pagaba mi viaje porque yo quería viajar, ¿no? ¿Qué más quería el jefe? ¿No? Me lo acostumbrando, pero tengo que hacer un medio ahí pequeño, entonces valía la pena. Yo no tenía mayores responsabilidades en esa época y podía gastar mi dinero para viajar y producir y hacer mis fotos y comenzar a hacer lo que estoy haciendo hasta ahora. Después pasé al diario peruano, pasó lo que ha contado Jesús, que yo quería viajar, le consulté al profesor Orbegoso y me dijo que viaje. Yo un poco en broma siempre digo que el profesor ya se había cansado de mí, me quería botar del periódico y encontró la razón perfecta cuando yo dije que prefiero renunciar, me hizo renuncia, ¿no? Entonces se libró de uno, creo yo. Pero la cosa es que me fui y comencé a trabajar de una forma que yo nunca lo había hecho, trabajar solo prácticamente, ¿no? Entonces uno cuando trabaja en un medio, pues más o menos, por lo menos cuando yo estudiaba acá es lo que te enseñaban, donde tu aspiración era ir y trabajar en un medio y pasarte ahí 20, 25 años trabajando en un medio, ¿no? Entonces, no te enseñaban una vocación más de hacer cosas, abrirte tú mismo tu camino, ¿no? De empezar a arriesgarte y trabajar donde quieras, ¿no? Que si tú eres bueno, que si tienes ganas de hacerlo, vas a encontrar la solución para las cosas que quieres emprender. Empecé a trabajar solo y yo no tenía ni la más mínima idea de cuánto cobrar por una nota, cuánto cobrar por una foto. Nunca había cobrado individualmente. Uno cuando trabaja en un diario tiene un sueldo y te mandan a escribir cantidades de notas y todo por el mismo precio, como se dice. Cuando empecé a viajar y comenzaron a decir, ¿y cuánto me vas a cobrar? Yo no tenía la más mínima idea, ¿no? Y era tan tonto en esa época, porque lo digo tonto, que cuando me decían, ya Rolly, vas a salir y vas a tener que viajar, me acuerdo mucho una vez, vas a ir al Choquequirao caminando 4 días, vas a regresar y de ahí vas a ir al Camino de Machu Picchu 4 días más. ¿Quieres hacerlo? Yo les dije sí, como siempre digo sí, pero hubo un pequeño problema. Yo no les pregunté cuánto me van a pagar. Entonces cuando yo salí de la oficina donde tuve la reunión y estaba contento y casi saltando, después me reúno con una persona que trabajaba conmigo y pregunto, ¿y cuánto te van a pagar? Y yo ni me había acordado que me tenían que pagar por eso. Era tanta mi emoción y mi tontería, entre comillas, como vuelvo a repetir, que no había preguntado, y eran como 10 días de viaje, ¿no? Y yo no había preguntado, ya cuando ya aceptaste, ya no puedes ir a negociar, pues. Entonces ya tenía que aceptar lo que me dijeran, que me podían pagar buenamente, ¿no? Y así poco a poco fui aprendiendo eso, me di cuenta que no podía emocionarme tanto, que si bien hasta ahora cuando me dicen vas a viajar a un lugar, yo me emociono, me siento alegre, pero por lo menos trato de preguntar, oye, ¿cómo es, no? Salvo en viajes como los que vamos a hacer ahora con Felipe, que ya es una cuestión más de compromiso, más de ganas, y a ver si algún día se publica el material, porque eso no es seguro, pero es algo que uno quiere hacer.